Recordemos lo importante que es la sepsis puerperal como esta cuarta causa de muerte materna después de la tromboembolia, de la preeclampsia, de las hemorragias, sus causas de aborto séptico, los abscesos pélvicos y las endometritis. Recordar estas endometritis en cesáreas y cuando hay infecciones vaginales previas. Recordar este aborto séptico especialmente en personas jóvenes con partos mal instrumentados o cuando quedan restos fetales. También recuerden que pueden presentar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, choque séptico. Y recordemos las diferentes definiciones. Entre estas, casi todas nos dicen fiebre más 10 días después de un evento obstétrico, pero la OMS son 42 días y agrega pues dolor pélvico, una mala involución del útero, entre otras. Vamos a ver los estudios auxiliares de diagnóstico para sepsis puerperal. Ya en otro video vimos narrada la guía o la parte donde vemos los datos clínicos. La gravedad de la infección, es decir, de la sepsis puerperal, es determinada por la virulencia del agente, los factores de riesgo del hospedero, en especial la edad, los factores genéticos, el sitio de infección y los comórbidos. Sin embargo, en mujeres puérperas influyen también los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, los cuales actúan durante el trabajo de parto y posparto. Debido a la respuesta inflamatoria sistémica que ocasiona la infección, se generan una serie de eventos y cambios que pueden evidenciarse por medio de estudios de laboratorio. Entre ellos incluye la leucocitosis, la leucopenia, la acidosis metabólica, la trombocitopenia, así como inhibición de niveles de urea, creatinina y proteína C reactiva. Por todos estos eventos de inflamación sistémica va a haber esta leucocitosis, leucopenia, acidosis metabólica, trombocitopenia, elevación del urea y también estos marcadores de fase aguda como proteína C reactiva o como por ejemplo procalcitonina. El diagnóstico de la sepsis es clínico, sin embargo se pueden solicitar estudios complementarios para ver la gravedad, para identificar en forma oportuna complicaciones. Se recomienda solicitar a toda paciente con sepsis una biometría completa, incluyendo plaquetas, una química sanguínea con glucosa, urea y creatinina, tiempos de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático, TGO, TGP, grupo sanguíneo y RH, así como gases arteriales y examen de orina. Todos nos pueden dar una pista de algo. Por ejemplo, la biometría, pues si ha habido una hemorragia, si ha bajado el hematocrito, pero también recuerden a la plaquetopenia como un indicador de sepsis. También la presencia de leucocitosis, la desviación a la izquierda, de linfopenia. Recordar estos tiempos de coagulación que nos pueden indicar un daño más agudo del hígado, inclusive pueden elevarse antes de que haya TGO o TGP elevados. También recuerden que cuando hay un daño intenso puede haber afectación de la función renal, por eso queremos la química sanguínea. Y recuerden que siempre hay que pedir grupo IRH para evitar en embarazos posteriores una isoinmunización. Y recuerden que se hace aunque no haya parto, aunque sea un evento obstétrico como por ejemplo un aborto. Se recomienda tomar 2 hemocultivos, uno de vena periférica y otro de acceso central, antes de iniciar el tratamiento con antibióticos, siempre y cuando las condiciones de la paciente lo permitan. Entonces sugiere 2 hemocultivos, uno central y uno de vena periférica, siempre que las condiciones sean adecuadas. Se sugiere solicitar además un cultivo en restos abortivos y de secreción purulenta de cuello uterino. Entonces, restos abortivos, secreción purulenta de cuello uterino y también de catéter central y de vena. El uso de ultrasonido, de tomografía computarizada y de resonancia magnética para establecer el diagnóstico de endometritis o sepsis puerperal no está bien definido. Cuando existe sospecha de colecciones, abscesos o tumores, se recomienda hacer un ultrasonido o una tomografía. Entonces, para hacer diagnóstico de endometritis no, solo cuando tenemos abscesos, colecciones o tumores pélvicos que estemos sospechando. La tomografía computarizada se sugiere para delimitar y para localizar abscesos, para ser puncionados o drenados.
Recordemos que los estudios nos sirven para ver pues la intensidad y la gravedad. Recordemos que todas estas reacción inflamatoria sistémica da lugar a leucocitosis, leucopenia, acidosis metabólica, trombopenia, elevación de niveles de urea, creatinina y se pueden elevar marcadores de reactividad como la procalcitonina o la proteína C reactiva. Recordar que si bien el diagnóstico de la sepsis es totalmente clínico, los paraclínicos nos pueden ayudar a determinar la gravedad y las condiciones generales de nuestro paciente. De tal manera que podemos pedir una química sanguínea, tiempos, pruebas de función hepático, grupo sanguíneo y RH, gases arteriales. Y hay que tener en cuenta los cultivos, esto es muy importante. 2 hemocultivos, uno de vena periférica, uno de vena central, también sí, de los restos abortivos y de secreciones de cuello uterino. Entonces, ¿de dónde tomamos cultivos? De secreciones de cuello uterino, de restos abortivos, un hemocultivo central y un hemocultivo periférico. Hay que hacerlo siempre y cuando, antes de dar antibióticos, siempre y cuando las condiciones del paciente pues lo permitan. La tomografía no se utiliza para hacer el diagnóstico de sepsis ni de endometritis, sino buscando colecciones, abscesos o tumores pélvicos que nos ayuden, por ejemplo, a drenarlos, mejorando el pronóstico. Vamos a hacer un rápido repaso de la sepsis puerperal. Recordemos, todas estas muertes que causa al año, unas 75,000 a nivel mundial, y que 5 a 10% de todas las embarazadas tendrán una sepsis puerperal. También la sepsis puerperal representa el 16% de las muertes maternas y es la cuarta causa de muerte materna, solo después de la tromboembolia pulmonar, de la preeclampsia, también de la hemorragia obstétrica y curiosamente este año pues también del COVID. Así que sería la quinta. Aunque no existe un consenso general, hay diferentes definiciones. Por ejemplo, la OMS, 38 grados, 10 días después de parto o aborto y fiebre recurrente. La United States Joint Commission, también 38 grados, 10 días siguientes al posparto. Y hay otra definición de la OMS, que son 42 días posterior al evento obstétrico con fiebre y además dolor pélvico, secreción vaginal fétida y retraso en involución. Dolor pélvico, secreción vaginal fétida y retraso en involución. Recuerden, siempre son 10 días, menos en esta definición de la OMS, que son 42. ¿Cuáles son las principales causantes de sepsis puerperal? El aborto séptico, la endometritis y los abscesos pélvicos. Recuerden, cuando hacemos tomografía o ultrasonido buscando abscesos pélvicos. El aborto séptico es consecuencia de un aborto inducido o inevitable, muchas veces mal instrumentado, más frecuente en jóvenes. Y recuerden todas las complicaciones que tenemos con el aborto séptico: un dolor pélvico crónico, la infertilidad e incremento de riesgo de embarazos ectópicos. Infertilidad, dolor pélvico crónico e incremento de riesgo de embarazos ectópicos en este aborto séptico como complicaciones. El 10% de las muertes maternas pueden corresponder a complicaciones por un aborto séptico. La endometritis es una causa de complicación común, generalmente después de cervicovaginitis maltratadas, exploraciones vaginales múltiples y cesáreas. Factores de riesgo para endometritis: revisiones vaginales múltiples, cervicovaginitis maltratadas y cesáreas. Los síntomas y signos de infección varían. Y también hay que recordar la presencia de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: taquicardia, taquipnea, aumento o disminución de la temperatura, o sea, hipotermia o hipertermia, pandemia, y que aunque el 60% va a tener estos síntomas, un 3% desarrollará choque séptico. Recuerden estas complicaciones, el síndrome, cuando tenemos los datos que dije, cuando muchas veces es el síndrome más un foco, hacemos diagnóstico de sepsis grave cuando ya empieza a afectar la frecuencia cardíaca, pero aún responde a líquidos. Y cuando es un choque refractario, ya es un choque
Cuando ya es refractario se conoce como choque séptico. Se recomienda a todas las pacientes con sospecha puerperal hacer una exploración física dirigida, un examen pélvico, y recuerden todos los cultivos que hacemos: vía central, vena, restos del aborto. También podemos hacer un urinocultivo y también de restos endometriales. Hay que recordar todos estos datos que nos indican una infección puerperal, dolor pélvico, sangrado, secreción transvaginal fétida, hipersensibilidad uterina, dolor intenso a la movilización de anexos y de cuello, colecciones o tumores pélvicos, loquios fétidos, subinvolución uterina y signos peritoneales. ¿Cuándo nos indican una infección grave? Dolor pélvico, sangrado, secreción vaginal fétida, hipersensibilidad uterina, dolor intenso a la movilización de cuello de anexos, colecciones o tumores pélvicos, loquios fétidos o subinvoluciones. Hay que identificar el foco y recuerden que si pensamos en abscesos tenemos que hacer un estudio de imagen, ultrasonido o tomografía. Siempre que tengamos una paciente en la cual persiste fiebre, hay que pensar en infección de sitio quirúrgico, tromboflebitis venosa séptica o retención de restos placentarios. Entonces, ¿qué pensamos si persiste fiebre después del parto? Infección del sitio quirúrgico, tromboflebitis séptica o retenciones